en América Latina, que es un tema que preocupa a Estados Unidos y que fue uno de esos momentos hoy durante una sesión en la que estaban conversando allí en el Congreso de ese país justamente sobre ese tema, la presencia de Hezbollah en América Latina. La preocupación está centrada sobre todo en Venezuela. Desde el Senado de los Estados Unidos, Silvia, denunciaron que la presencia del grupo terrorista Hezbollah en América Latina ha aumentado desde que Nicolás Maduro llegó al poder en Venezuela. Durante esta sesión en el Congreso, varios expertos entregaron información de inteligencia sobre la expansión de este grupo a lo largo y ancho del continente. Habló Marshall Billingsley, quien es ex subsecretario para la financiación del terrorismo del Departamento del Tesoro durante el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, y acusó directamente al régimen venezolano de entregarle contratos públicos a Hezbollah desde el año 2001, algo que dice aumentó con la llegada de Nicolás Maduro. One of the individuals I want to highlight for you here, who is really one of the spiders at the heart of this web, is a man named Ghazi Nasruddin. So Ghazi organized, prior to this shift into Venezuela, Ghazi organized a drugs for weapons deal with the FARC that benefited Hezbollah. Ghazi has been a Hezbollah operative for many, many years, but he also holds Venezuelan citizenship, and he served in senior diplomatic posts, particularly in Damascus, where he personally arranged meetings with Hezbollah officials and the issuance of Venezuelan passports to Hezbollah operatives to conceal their identity. Lo que dice Billingsley, entre otras cosas, es que Venezuela permitió al grupo terrorista Hezbollah establecer un centro de entrenamiento paramilitar en la isla Margarita, y que la Agencia Venezolana de Pasaportes facilitó la expedición de un gran número de estos documentos a miembros, no solamente de Hezbollah, sino que agrega a un grupo terrorista bastante sonado en los últimos tiempos, que es Hamas. Habló también, Silvia, el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, en esta sesión en el Congreso estadounidense, e indicó que van a impulsar que Venezuela sea designado como país patrocinador del terrorismo. Do you think it's wise for the United States government to declare Venezuela a state sponsor of terrorism? Two things I'd say in response, Senator Moreno. First of all, I think they clearly meet the legal standard. So it's a yes? That's a yes. But Maduro should know his days are numbered. Would you agree? He should know that. Dice, entre otras cosas, que Maduro debería saber que sus días están contados, ¿no? Eso dijo, sí, señora. Bueno, y mientras tanto, también hablando de Venezuela, hay una pelea activa entre el gobierno de Maduro y el cardenal de ese país. La Iglesia pidió en el Vaticano la liberación de los casi 1,000 presos políticos, y esto, por supuesto, molestó al régimen, Santiago. Hola, sí, Silvia, Luca, feliz noche. Se reactivó luego de varios años este enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Conferencia Episcopal Venezolana, todo a raíz o en el contexto de la canonización de José Gregorio Hernández, que llevó a Roma a una delegación del chavismo, a una delegación de la oposición que lidera María Corina Machado, y a otra delegación, por supuesto, de la Iglesia Católica Venezolana y sus máximos representantes. Y es que en el Vaticano hubo una serie de ceremonias y reuniones previas y posteriores al acto central por los santos venezolanos, que fue el pasado domingo, donde pues se tocó el tema político, sobre todo el relacionado con los presos políticos, lo que llevó al cardenal Baltasar Porras, el cardenal de Venezuela, a calificar de situación actual moralmente inaceptable, a hablar de falta de libertades, de corrupción e incluso de irrespeto a la voluntad popular, en clara referencia a las presidenciales del 2024. Escuchemos. Vivimos en una situación moralmente inaceptable. La mezcla del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza, la militarización como forma de gobierno, la corrupción y la falta de autonomía de los poderes públicos y el respeto de la voluntad popular configuran un panorama que no ayuda a la convivencia pacífica. José Gregorio se convierte en el ícono que amalgama a todos en nuestra sociedad plural, más allá de las diferencias de toda índole existente. Por último, el tema de los presos políticos privados de libertad por razones no siempre claras. Se rompe la unidad familiar y sufren todos sin que haya a quien recurrir. Unas palabras del monseñor, del cardenal Baltasar Porras, que sin duda molestaron al gobierno, al propio Nicolás Maduro, que arremetió contra el cardenal llamándolo conspirador, que nunca quiso, decía él, que José Gregorio Hernández fuese canonizado, y que junto a él, al cardenal, está su grupo de obispos que fueron derrotados. Escuchemos. Yo creo en el cura de parroquia, como decía Eli Primera, y creo muy fuertemente en la nueva generación de curas que está surgiendo, pero algunos curas como Baltasar
Porras dedicó su vida a conspirar contra José Gregorio Hernández. Lo digo con nombre y apellido. Baltasar Porras dedicó toda su vida para que José Gregorio no llegara. Pero Baltasar Porras 9:52, Santiago, gracias. Allí en Caracas. Mientras tanto, el mundo se mueve y se mueve primero con temas relacionados con la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero por el otro lado hay dos noticias en Francia. Una tiene que ver con el expresidente Sarkozy y la otra con el robo al Museo del Louvre. Los detalles, Alima Feriz. La Casa Blanca descartó que la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Budapest ocurra en el futuro inmediato, pese a que el presidente Donald Trump había dicho que sería muy pronto. Un funcionario de la administración informó a través de un comunicado que luego de una conversación telefónica que sostuvieron el secretario Marco Rubio y el canciller ruso Sergei Lavrov, no hace falta otra cita entre ellos y que no hay planes de un encuentro cara a cara entre los presidentes por ahora. Por su parte, Rusia descartó un alto al fuego en Ucrania y afirmó que antes deben acordarse las causas del conflicto, aludiendo al ingreso de Kiev en la OTAN. Lavrov señaló que lo esencial es aplicar lo acordado en la cumbre de agosto en Anchorage y acusó a europeos de intentar mover la postura de la Casa Blanca. Por otro lado, el expresidente francés Nicolas Sarkozy ya está recluido en la cárcel de la Santé para cumplir la pena de 5 años por la financiación irregular de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen de Muammar Gaddafi. Antes de entrar a prisión, escribió un mensaje a través de sus redes sociales afirmando que no es un expresidente el que está preso, sino un hombre inocente quien cruza esos muros. Denunció un escándalo judicial y prometió que la verdad triunfará. Es el primer ex jefe de Estado francés que ingresa en prisión y su defensa presentará una solicitud de libertad. Uno de sus abogados mencionó que no habrá trato especial y que el trámite puede resolverse en alrededor de un mes, por lo que Sarkozy podría pasar entre 3 semanas y un mes detenido, con la opción de pasar Navidad en casa y asistir en libertad al juicio de apelación fijado para marzo de 2026. Finalmente, el Museo del Louvre reabre al público este miércoles por primera vez desde el robo del pasado domingo, pero la Galería de Apolo, en la que los ladrones se llevaron 8 joyas, seguirá cerrada indefinidamente. La presidenta del museo comparecerá en el Senado para explicar lo ocurrido, mientras que la Fiscalía valora el robo en 88 millones de euros. Según la investigación, 4 ladrones actuaron en apenas 7 minutos. 2 entraron a la Galería de Apolo tras subir con una camioneta montacargas por el flanco del Sena, rompieron un cristal del balcón y con discos de corte reventaron 2 vitrinas con joyas. En la huida perdieron y dañaron una corona. El caso provocó indignación por las fallas de seguridad, por lo que la ministra de Cultura defendió que ya se ejecutan mejoras como la modernización de la videovigilancia, la creación de un centro de control unificado y el despliegue de fibra e infraestructura.